bienvenidos a esta que es la última sesión de esta competencia TICS. Entonces, esta semana básicamente vamos a hacer dos actividades. Una es un informe de pertinencia y efectividad de los recursos utilizados según requerimientos de la guía 1 1046 A3 Evidencia 1 y el plan de mejora de productos y procesos con la incorporación de TIC, guía 1 1046 A4 Evidencia 1. Estas dos actividades van a quedar abiertas a partir de hoy. Ya están listas creo que es a las 8 de la noche que ya van a quedar habilitadas. A partir de hoy 5 de marzo y va a quedar habilitadas hasta el 12 de marzo, ¿sí? Esas dos actividades van a quedar habilitadas por estos 8 días. Es claro las dos actividades que vamos a trabajar esta semana y la fecha de apertura y cierre de estas actividades. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, voy a guardar acá y ahora vamos a pasar al Sayuna. Entonces aquí en el Sayuna actualmente nosotros nos encontramos, permítanme que alguien está pidiendo ingreso. Nosotros nos encontramos en la fase 1 de análisis, ¿sí? Esta es la fase 1 de análisis. Recuerden que ya la semana pasada en la clase anterior hicimos la revisión y la lectura del documento formativo que es Tecnología de la Información y la Comunicación TIC, ¿sí? Sin embargo, aquí está ubicado aquí en actividades de proyecto 1, materiales de formación, tecnologías de la información y la comunicación TIC. Y aquí está la guía de aprendizaje número 1, que es la guía que estamos desarrollando en este momento. Las dos actividades que van a quedar, que ya a partir de las 8 quedan habilitadas, entonces son estas dos. Una es el informe de pertinencia y efectividad de los recursos utilizados según requerimientos guía 1 1046 A3 Evidencia 1 y la otra actividad es el plan de mejora de productos y procesos con la incorporación de TIC guía 1 1046 AA4 Evidencia 1. Entonces, es claro en dónde encontrar las dos actividades en Sayuna de esta semana, dónde encontrar la guía de aprendizaje número 1 y el documento de formación en Sayuna. ¿Aló, compañeros? Sí, Ok, señor. Sí, ya señor. vi una manito levantada. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a proceder a revisar la guía de aprendizaje. Bueno, entonces dentro de la guía de aprendizaje, pum, pum, es esta. Entonces, vamos a desarrollar, la semana pasada pues ya desarrollamos el taller de uso de herramienta ofimática, y esta semana entonces vamos a ver el numeral 353, que es la actividad de aprendizaje, guía 1 1043, perdón, 1046 A3, analizar la utilidad y la pertinencia en términos de productividad de los recursos TIC utilizados de acuerdo con los requerimientos. Entonces dice, el uso de las herramientas TIC colaborativas ha permitido mejorar el desarrollo de actividades y tareas de diferentes equipos de trabajo, optimizando además la coordinación, el seguimiento y las responsabilidades en la gestión de diferentes proyectos, tanto en la modalidad presencial como en el teletrabajo. Entonces, cuando estamos hablando de actividades, básicamente aquí son actividades, muchas actividades colaborativas que podemos empezar a desarrollar. Y recordemos que, pues, cuál es el objetivo final de la implementación de las TIC en nuestros procesos de trabajo, pues es ahorrar tiempos, ¿sí? Mejorar ese rendimiento diario gracias, pues, a las diferentes herramientas tecnológicas. Sobre todo cuando, digamos que después de pandemia o desde pandemia,
se puso digamos, de moda, llamémoslo así, pero más pues porque tocó seguir trabajando de una u otra manera, entonces se puso de moda el teletrabajo, entonces en el cual pues cada persona desde su hogar empezaba o podía trabajar desde su casa virtualmente. En ese momento pues empezaron a desarrollarse varias herramientas que algunas ya estaban desarrolladas, sencillamente no se usaban, como esta, por ejemplo, Teams, que estamos usando, es una herramienta en la cual se pueden hacer videollamadas, conferencias y Team tiene pues la opción de varios, digamos, programitas al lado que uno puede ayudar para el desarrollo, digamos, de estas clases. Sí, normalmente aquí no usamos pues las guías y los procedimientos que están en el SENA, pero también encontramos muchas otras. Recién, por ejemplo, yo me acuerdo cuando en el SENA yo estaba dando de manera presencial y tocó irnos a virtual, entonces no se usaba Teams, sino se usaba toda la suite de Gmail y se utilizaba, se me olvidó el nombre, espérenme, lo reviso aquí. ¿Cómo es que se llamaba ese? Bueno, se usaba Google Meet para las reuniones y se usaba el Classroom para toda la parte de las tareas y los trabajos. Entonces, en ese Classroom usábamos eso. De pronto, algunos de ustedes que estaban en formación o alguno de sus hijos o familiares usaban esa suite de Gmail para, para poder trabajar en línea. Entonces, la idea es eso, es mejorar los tiempos, ser más productivos en todos los procesos del desarrollo de nuestro trabajo. La duración para el desarrollo de esta actividad es de 12 horas. El material de formación o lectura es Tecnologías de la Información y la Comunicación TICS, que fue el documento que hicimos la lectura la sesión anterior. Vamos a ver qué debemos hacer en la evidencia. Entonces, la evidencia guía 1.1046 a 3 evidencia 1. Entonces, es un informe de pertinencia y efectividad de los recursos utilizados según requerimientos. Entonces, aquí básicamente lo que vamos es a utilizar una herramienta que se llama Trello, ¿sí? Que es una herramienta gratis. Entonces, sencillamente lo que hacemos es, vamos a Internet y miramos Trello. Y entonces aquí Trello es una herramienta que nos ayuda a mejorar esa productividad y es una herramienta colaborativa en la cual pues podemos organizar. Básicamente aquí lo que se utiliza es para desarrollos de trabajo en los cuales se crean unos tableros. Voy a poner acá imágenes. Se colocan unos tableros, ¿sí? Unos tableros de como este tipo y donde se utiliza para hacer una programación de diferentes eventos en los cuales podemos hacer en el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Entonces, en ese Trello, cada persona puede empezar a trabajar o a desarrollar diferentes actividades con la guía, ¿sí? De Trello, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que nos hace esa herramienta de Trello de trabajo colaborativo. Aquí encontramos otro tipo de tablero. Entonces aquí, por ejemplo, nos hablan de los participantes que están en el Trello. Hablan, por ejemplo, aquí uno puede programar esto en los procesos que uno defina dentro del desarrollo del trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí preguntas, ¿sí? Para las próximas reuniones, próximamente, qué podemos planear. Y aquí se pueden subir los documentos, los cuales esos documentos los podemos trabajar en línea, ¿sí? Entonces ahí se cargan y podemos entrar ahí en ese link y entramos directamente en el documento para poderlo pues ir trabajando. Aquí nos muestran las actividades que están, por ejemplo, en progreso. Entonces, que está en progreso, entonces ahí se muestra. Y por último, entonces acá en la última página se encuentra lo que está
ya finalizado. Entonces, esa es digamos que es una de las formas en las cuales se puede trabajar con Trello. Entonces, aquí hay un link. Ven a ver y vamos a darle aquí apertura mientras lo abre. Entonces, aquí esta página nos indica cómo trabajar en Trello, ¿sí? Está en inglés, entonces aquí lo único que tienen que hacer es aquí hacer la traducción y aquí entonces pues nos traduce esa página. Entonces dice, ¿cómo usar Trello como un profesional? Y aquí nos empieza a explicar, ¿sí? Entonces, ¿cómo usar Trello número 1? Empezando por lo básico. Atajos de teclado de Trello, menciones, haga doble clic. Entonces, básicamente, este link lo que nos muestra es cómo podemos planificar o cómo podemos trabajar entre ellos. Sí, mira, copie la tabla, lista, tarjeta, lista de verificación, comunicarse con emojis, deslizar el tablero, accionar lista mayoritaria, gestionar notificaciones entre ellos. Aquí básicamente lo que explica es cómo podemos utilizar, y mire, es lo que les decía hace un rato, uno hace la división de los tableros de Trello, pues según lo que uno quiera, como uno lo quiera trabajar o lo que uno quiera trabajar. Crear varias tarjetas y elementos de la lista de verificación, características de la lista de verificación de Trello. Aquí básicamente nos muestra cómo usar Trello 1, cómo usar Trello 2. Ya aquí este es un convertirse en un experto, ¿sí? A medida que vamos bajando, pues va a ser, va a explicar pues más tips, más cosas, hasta ya pues poder tener unos trabajos colaborativos ya bien robustos, ¿listo? Entonces, ese link lo que hace es eso. Trello, como les dije, es una herramienta y es gratis, que la descargamos por internet. Sencillamente lo que se tiene que hacer uno es loguearse con el correo para poder entrar a la actividad, perdón, al software de Trello. Entonces, ahora sí, dice aquí, tomando como base el siguiente enlace, tan, que ya vimos que lo que nos muestra es cómo podemos trabajar en Trello, sobre el uso de la herramienta Trello, que sirve para administrar toda clase de proyectos. Se debe elaborar un tablero basado en las tareas y actividades de un proyecto, realizando las diferentes acciones descritas en el enlace Trello, incluir múltiples tarjetas, elementos de checklist, fondos personalizados y responsabilidades. Antes de continuar, pues vamos a ver qué es un proyecto, ¿sí? Porque es importante, uno dice, bueno, yo creo un proyecto, pero ¿qué es un proyecto? Aquí en una de las definiciones de proyecto, entonces dice aquí un proyecto puede estructurarse siguiendo pasos claros, definición de objetivos, planificación de presupuesto, ejecución y evaluación, usando ejemplos prácticos como un evento benéfico o un lanzamiento de producto. Pero básicamente aquí nos dice pasos para elaborar un proyecto. Entonces, lo primero para elaborar un proyecto es definir el objetivo, ¿sí? O definición del objetivo. Entonces, un proyecto es desde todo en la vida, o nosotros todos en la vida tenemos diferentes proyectos. Por ejemplo, el proyecto de comprar una casa, de comprar un carro, el proyecto de formar un hogar, el proyecto de ir de vacaciones, ¿sí? Eh, todo en la vida está lleno de proyectos. Esos son proyectos, digamos, de tipo personal. Hay proyectos ya, digamos, de tipo empresarial, entonces voy a montar una microempresa de galletas, ¿sí? Voy a montar, no sé, cualquier actividad laboral, ¿sí? Voy a prestar servicios de asesoría, ustedes que son de asesoría comercial, entonces voy a prestar cualquier tipo de servicio o voy a generar un producto, entonces voy a vender lo que les decía ahorita, galletas. Entonces todo eso es un proyecto. Entonces lo primero es definir un objetivo. Ese objetivo es a dónde quiero llegar, qué deseo lograr. Y un ejemplo por acá dice es organizar un evento benéfico para recaudar fondos para una organización sin fines de lucro.
Luego debemos identificar esas necesidades y recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para desarrollar el proyecto? ¿Y cuáles son los recursos que debo pues tener? Muchas veces son recursos económicos, o sea, dinero, otras veces son recursos físicos, como un computador, una impresora, harina, si vamos a hacer, por ejemplo, galletas, un horno, ¿sí? A veces son recursos humanos. Entonces, oiga, yo voy a hacer, no sé, voy a inventarme que voy a dar clases de inglés, pero pues yo no tengo ni idea de inglés. Entonces voy a contratar un profesor de inglés y a él le voy a pagar un sueldo para que dé las clases y yo voy a cobrar y voy a ganar una plata, ¿sí? Estoy dando un ejemplo ahí cualquiera. Entonces son diferentes tipos de recursos los que podemos hacer. Luego va a venir una planificación. Entonces, en esa planificación, pues lo que hacemos es ese organigrama o esa organización de cuáles son las tareas, las responsabilidades, y siempre en un proyecto, en esa planificación, tenemos que dar un tiempo, ¿sí? Porque un proyecto, todo en la vida en el desarrollo de proyectos, tiene un inicio, un desarrollo y un fin, ¿sí? Todos los proyectos llegan a un fin. Por ejemplo, en la vida de nosotros las personas, pues nacemos, crecemos, algunos se reproducen, ¿sí? Tienen hijos, familia, y mueren, ¿sí? Algunos no llegan a ese paso de reproducirse porque sencillamente no quieren tener hijos, ¿sí? Pero básicamente son esos 3 o 4 pasos, y al final de la vida, pues todo termina cuando nos morimos, ¿sí? Entonces, y la vida es un proyecto. Entonces, por eso el matrimonio, pues dice, cuando en la Iglesia Católica, dice hasta que la muerte los separe. Ahí se termina ese proyecto, con la muerte de uno de las dos personas. Ahí se termina el proyecto ese del matrimonio. Entonces, esa fecha siempre se debe dar un proyecto. Eh, Planificación, el presupuesto. Entonces, todo dentro del presupuesto se debe hacer, todo proyecto debe tener un presupuesto, ¿sí? Porque al final siempre debe haber una inversión cuando se desarrolla un proyecto, sea una inversión pequeña, mediana o grande, pero siempre va a haber se debe tener un presupuesto para el desarrollo. Entonces, en ese presupuesto se debe incluir pues absolutamente todo. Si ustedes van a alquilar algo, a comprar algo, a contratar un servicio, a contratar un transporte, materiales, etcétera. Entonces es importante esa parte. Luego ya viene la ejecución. Cuando hablamos de la ejecución, hablamos de la implementación de todo eso que se planificó, la implementación del presupuesto, ¿sí? Entonces ya se implementa ese plan, se hace una se supervisa cómo va ese progreso y se hacen ajustes necesarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de la panadería, de una panadería en la cual se tiene pues la harina como uno de los productos. Entonces, básicamente lo que y si no sabemos o nosotros nos vamos a volver panaderos, pues tenemos que empezar a hacer el pan nosotros, a probarlo, ¿sí? A ver cómo podemos mejorarlo, cómo podemos optimizar recursos. Entonces, eso hace parte de esa ejecución. Y por último, se hace una evaluación. Entonces, esa evaluación es hacer una revisión de si sí se están cumpliendo los objetivos que se plantearon desde el desarrollo del proyecto, desde el inicio, ¿sí? Si se están cumpliendo los plazos, ¿sí? Entonces dijimos, oiga, la panadería tiene que ya empezar, porque eso está dentro del desarrollo del proyecto, empezar a vender más o menos tanto diario para que sea rentable, ¿sí? Entonces ahí revisamos, oiga, si lo estamos cumpliendo o no. Si con el presupuesto que hicimos está cubriendo todo o nos ha tocado inyectar más dinero, ¿sí? Entonces, después de hacer eso, pues en esa evaluación uno dice, oiga, si sirve, si este proyecto sí es bueno o definitivamente no nos dio, revisemos qué podemos hacer para mejorarlo
y si no, definitivamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues cerrar y terminar, acabar el proyecto. Hay muchos proyectos o mejor dicho, todos los proyectos, uno los tiene en la parte de planificación, tiene que hacer un estudio financiero de los proyectos. En esos proyectos, en solo esa etapa del estudio financiero, ya se puede validar si el proyecto puede llegar a ser viable o no. ¿Sí? Si en ese estudio financiero da que no es viable, no se meta, no lo haga, porque efectivamente más adelante usted se va a dar cuenta que lo que usted planeó en esa parte financiera se cumple, ¿sí? Y si ya vio que en esa parte financiera dice, oiga, su proyecto no va a ser rentable, ni en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años, ni en 5 años, pues sencillamente es un proyecto que no se debe ejecutar y pues hay que buscar otro proyecto. Aquí traté de desglosar más o menos como cómo se puede llegar a construir un proyecto, ¿sí? Hay diferentes técnicas para la creación y la elaboración, el seguimiento de proyectos. Una de las más conocidas a nivel mundial es referente a un libro que se llama el Paintbook. El Paintbook es una guía para desarrollos de proyectos, ¿sí? De proyectos de cualquier tipo. Entonces, sencillamente en esa guía, pues lo que, como dice su nombre, es una guía que ayuda a estructurar y a ver todas esas fases del proyecto para que al final, pues antes de hacer la ejecución, usted evalúe si vale la pena o no realizar un proyecto. Les expliqué esto de proyectos de manera muy global. No significa que ustedes tienen que hacer un proyecto así como el que yo les estoy hablando, pero sencillamente sí les quería dar como esa noción que de pronto muchos de ustedes ya la tienen muy clara, ¿sí? Pero esa noción para lo que es un proyecto, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden hacer el proyecto de cualquier cosa, ¿sí? El proyecto, por ejemplo, de las vacaciones, el proyecto proyectos sencillos, no es necesario que elaboren el megaproyecto de voy a construir, no sé, un edificio. No, no, no se trata de eso. Sencillamente, básicamente, aquí lo que se quiere es que, claro, miren algo de cómo es un proyecto y sobre todo de la utilización de la herramienta Trello. Bueno, este segundo punto que dice aquí para la elaboración del tablero, organizar equipos máximos de 5 personas o de 5 integrantes para desarrollar un tablero por grupo, el cual será compartido con los demás grupos y con el instructor. Esto de los 5 integrantes es opcional. Ya que me ha pasado, llevo bastantes años dando esta formación y desde la primera vez levantaron la mano varios y dicen, profe, es que yo no conozco a ninguno. ¿Sí? Otros decían, profe, yo sí conozco y hemos tratado de hacer trabajos en grupo, pero lo que pasa es que yo solo tengo tiempo en las noches y solo los lunes porque el resto de las noches yo trabajo o viajo o yo hace poco tuve un aprendiz que él trabaja instalando antenas de comunicaciones y él le toca estar lejos en el campo, muy aislado del mundo, sí, del mundo rural, le toca muy urbano, bien lejos, y entonces él dice, yo no tengo tiempo para reunirme con alguien, para sacar el tiempo. Entonces yo digo, esa es la idea de esto de estos trabajos colaborativos, es que en el tiempo que se pueda lo desarrolla. Entonces yo tomé la decisión y dije, no, para evitar problemas y que empiece, profe, es que yo no pude hacer eso porque mis compañeros no se reunieron, porque yo fui el único que hice las cosas, porque, etcétera, lo pueden hacer solitos, ¿sí? Lo pueden hacer solos, no hay ningún problema, ¿sí? Si lo hacen de a 2, de a 3, hasta máximo 5, tampoco hay problema, ¿listo? Pero lo que yo quiero es que trabajen en la herramienta de Trello y pues puedan hacer la construcción de un proyecto así sea pequeñito. ¿Qué deben hacer además? Deben elaborar un informe que describa las acciones realizadas por el grupo según las actividades.
propuestas en el enlace compartido, es decir, la construcción del tablero en Trello, además de suministrar la URL del acceso al mismo. ¿Sí? Entonces ahí tienen que enviarme la URL del Trello para yo poder ingresar y validar, revisar lo que ustedes hicieron. Este análisis debe incluir las dificultades y oportunidades encontradas en el uso de esta herramienta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debe tener el informe. El producto a entregar, entonces es un informe de la actividad y deben anexar la URL del tablero de Trello. Lo deben entregar en un formato PDF y lo deben cargar en el enlace de informe, pertinencia y efectividad de los recursos utilizados según requerimientos, guía 1, 1046, AA3, evidencia 1. ¿Es claro lo que tienen que hacer en esa primera actividad? Compañeros. Listo, ya hay una manito levantada. Bueno, la segunda y última actividad que tienen que desarrollar es el ítem 354, que es la actividad de aprendizaje guía 1, 1046, AA4, aplicar las mejoras de producto orientado desde las TIC de acuerdo con requerimientos actuales. El propósito es identificar y reconocer las posibilidades de mejorar la calidad en los procesos y productos en las diferentes áreas de trabajo, incorporando tecnologías de la información y la comunicación TIC, de manera que sea posible implementar cambios en la gestión de estos procesos y productos para una mayor productividad y efectividad en las operaciones. Entonces es básicamente lo mismo, es el aprovechamiento de las TIC para buscar que, mire, lo que he repetido varias veces, una mayor productividad y efectividad en todo lo que hagamos en nuestro trabajo o incluso en nuestra vida diaria. Permítame un segundo. Listo. La duración para el desarrollo de esta actividad es de 12 horas. El material de formación es el mismo, el que ya leímos la semana pasada, Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. Y vamos a ver qué debemos hacer en este plan de mejora. Entonces dice, evidencia guía 1, 1046, AA4, evidencia 1, plan de mejora de productos y procesos con la incorporación de las TIC. Debemos elaborar un informe sobre las mejoras que pueden realizarse en los diferentes procesos y productos del área de ocupación con la incorporación de las TIC. Para el informe debemos tener en cuenta lo siguiente. Entonces, vamos a plantear las mejoras que ofrece la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en lo concerniente a las herramientas ofimáticas y colaborativas. Vamos a identificar los aspectos del área de ocupación, de la ocupación de cada uno de ustedes, que se puede fortalecer con las incorporaciones de las TIC como motores de búsqueda, navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, chat, listas de correo, blogs, wikis, foros, web, space, grupos de noticias, telefonía IP, televisión IP, e-learning, marketing digital, trabajo colaborativo, computación en la nube, redes sociales y videoconferencia por internet, entre otras. Entonces aquí básicamente pues están nombrando casi todas las herramientas que podemos nosotros incorporar en las TICs, y entonces lo que debemos ver es esos aspectos o alguno de esas, cómo lo podemos, alguien tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. ¿Cómo podemos introducir alguna de esas o varias de esas en los procesos? ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor?
Gracias. ¿Cómo podemos incluir alguno o varios o muchos de estos en los procesos de trabajo de nosotros? Se debe presentar un informe de forma creativa, por ejemplo, a través de cuentos, historietas, infografía, presentaciones interactivas, etcétera, haciendo uso de una herramienta TIC en línea. Se sugieren algunas herramientas. Entonces aquí nos hablan, por ejemplo, de Canva, Genially o Emaze. Yo normalmente he usado Canva, es una herramienta muy fácil de usar que tiene ya unas plantillas que son bien interesantes, facilitan, agilizan el desarrollo de presentaciones o de muchas cosas. Tienen plantillas para hacer muchísimas cosas, entonces pues pueden usar Canva o la que quieran, no hay ningún problema. ¿Qué debemos hacer? Entonces, un informe sobre las mejoras que puede realizarse a los diferentes productos y procesos del área o sobre el área de ocupación con la incorporación de las TIC. Para eso, pues lo deben entregar en un formato PDF, debe ser una extensión máxima de 10 hojas y lo deben cargar en el plan de mejora de productos y procesos con la incorporación TIC, guía 1, 1046, A4, evidencia 1. ¿Es claro qué debemos hacer en la segunda actividad? Sí, señor. Listo, muchas gracias, Josman. Bueno, pues básicamente esto es lo que debemos hacer esta semana, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, duda. Parece que no. Entonces, pues no es más por mi parte. Entonces, solo me queda decirles que espero pues que puedan desarrollar estas dos actividades. Ya el fin de semana me dedicaré a revisar las que ya cargaron, que se cierran hoy. Y después en el transcurso, cuando en 8 días, cuando cierre, pues el siguiente fin de semana revisaré estas dos actividades. Igual cualquier pregunta, duda que tengan, no olviden pues por medio de mi correo dfgutierrez@sena.edu.co me pueden contactar y preguntar pues cualquier pregunta, duda que tengan, con mucho gusto será resuelta. Entonces, pues Profesor, ahorita, sí señora. o sea, de lo que su merced está hablando es la misma evidencia que teníamos plazo de enviar hasta el día de hoy. No, esta es otra. Estas Esa son es otra. otras dos Muy parecida evidencias. a la que encontré yo. No, la pasada, volvamos y revisemos la de la semana pasada. La Porque semana tiene, pasada tenían que eran hacer dos, por ejemplo. un mapa mental sobre el software y servicios de Internet. Esa era la primera actividad. Y la segunda actividad era un taller sobre Word. ¿Sí? Esas fueron las de la semana pasada que vencen hoy a medianoche. Esas dos actividades. Y las de hoy, la primera actividad es en Trello y la Sí. segunda actividad es en Canva o en Genially o en Emacs o en cualquier herramienta donde puedan desarrollar la actividad. Ok, profe. ¿Listo, Sandra? Bueno, muy amable, gracias. No, con mucho gusto. Listo, compañeros, muchísimas Profe, gracias. hola, buenas noches. Claro, cuéntame. ¿Quién me habla? Es que no veo Profe, qué es pena. que Ángela, profe Ángela, qué pena. Es Ángela, que me Ángela, ya generó veo. una duda. Para hoy habían dos entregas a medianoche, ¿sí? Y Sí, esas la de dos Word, entregas, sí, y la de el mapa. la de Word y el mapa conceptual, sí, señora. Y para la próxima semana son las dos que acabamos de hablar. Las dos que acabamos de ver, sí, señora, así es. Listo, profe, muchas gracias, qué pena. No, señor, no, tranquila, no hay ningún problema. Sí, exacto, así lo que tú acabas de decir y lo que ahorita dijo Sandra, eso es. Esas dos vencen hoy a medianoche y de hoy en 8
vencen estas dos, la de Trello y la de Canva, vamos a llamarlas así. Sí, señora. Sonia. Buenas noches, instructor. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, sí, señora. Profe, yo le iba a comentar, es que no tengo, quería saber si puedo subir más tardar mañana la otra evidencia de Word, porque es que no alcanzo a hacerla hoy todo. Dale, dale. Ahí pues va a estar fuera de la entrega, me va a llegar una notificación, pero sí, tú la puedes subir ahí, entras y la subes, la fuerzas para cargarla, pero sí se puede, Ok, muchas gracias. con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, ya en un ratico, apenas descargue la grabación, recuerden que va a quedar grabada o mejor colgada al final. Bueno, ya no me deja. Ah, sí, sí me deja. Aquí al final va a quedar grabada, colgada el link de la grabación que yo la subo en YouTube. Aquí, esta fue la de la sesión pasada y ahí va a quedar a continuación la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Que estén muy bien y después de pronto nos veremos en otra competencia. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego.